Parece mentira que todo empezara con un inodoro atascado. Llevamos 5 años viviendo en esta casa y no hemos tenido ningún problema de fontanería. Pero de repente, hace unos 4 meses, el váter del dormitorio principal empezó a atascarse. Se puso tan mal que empezamos a utilizar el retrete del dormitorio de nuestros hijos. Hola, tengo 35 años y mi mujer 34. Tenemos 3 hijos y mi mujer es ama de casa. Mi mujer me ha estado presionando para que contrate a un fontanero, pero yo seguía aplazándolo porque quería arreglarlo yo mismo durante el fin de semana. Tengo cierta experiencia en fontanería porque ya la he hecho en el pasado. Un sábado encontré tiempo para comprar un desagüe en Home Depot. Pensé que había solucionado el problema, pero al cabo de 2 días el váter empezó a atascarse de nuevo. Mi mujer se sintió frustrada por no poder utilizar el baño de nuestra habitación y me echó la bronca para que llamara a un fontanero. Como estaba cansado de usar el baño de nuestros hijos, decidí llamar a un fontanero que normalmente utilizo para dar servicio a mis 2 propiedades de alquiler cuando tengo problemas de fontanería. El día que el fontanero vino a mi casa, mi mujer estaba visitando a su madre y se quedaba a dormir con mis hijos hasta la noche. Así que aproveché la ocasión para que el fontanero viniera y arreglara el atasco sin interrupciones. Esperaba darle una sorpresa, así que no le dije que venía el fontanero. Últimamente he estado haciendo todo lo posible para hacerla feliz, porque en los últimos meses había estado muy malhumorada y de mal genio. Tenemos la puerta de entrada sin llave, así que dejé entrar al fontanero a distancia utilizando mi teléfono para desbloquear la puerta. Me llamó unas horas más tarde para decirme que había encontrado un atasco en la tubería del alcantarillado causado por preservativos que se metían en las intersecciones de la tubería o cualquier enganche u objeto que pudiera haber ya en la tubería. No le creí hasta que me enseñó unas imágenes de la cámara del desagüe. Seguía teniendo mis dudas porque las imágenes no me parecían tan claras. No era creíble porque hacía tiempo que no utilizaba preservativo, no desde mis tiempos de universitario cuando tonteaba con mi ahora esposa. Después de tener a nuestro tercer hijo, decidí hacerme una vasectomía. Cuando mi mujer volvió a casa aquel día, ya era tarde y yo quería acostarme pronto porque tenía una presentación en el trabajo el día siguiente. Mi mujer trajo algo de comida para mí y para el vecino y sus 2 hijos. Pensé que animaría a mi mujer a hablar de lo que había encontrado el fontanero que nos estaba atascando la alcantarilla. Teníamos el mismo sentido del humor, así que pensé que se partiría de risa. Sin embargo, cuando le dije que el fontanero había encontrado condones en el retrete no reaccionó como yo esperaba. Se tensó un poco y su cara se sonrojó. Una reacción totalmente inesperada. Conozco sus modales y me pareció que su reacción no era apropiada. He visto esa reacción antes y conozco a mi mujer lo suficiente como para sentir que algo no iba bien. Inmediatamente intentó cambiar de tema. Al principio no sabía qué pensar de su reacción. Pensé que tal vez se trataba de uno de sus cambios de humor. Llevaba 4 meses de mal humor. No entendía por qué. Me he esforzado al máximo por hacer cosas que la hicieran feliz y me siento como si caminara sobre cáscaras de huevo. Mi mujer es ama de casa y ahora que mis 3 hijos están en el colegio, buscaba algo que hacer para mantenerse ocupada. Supuse que eso debía de ser parte de la causa de sus cambios de humor. Pensé que tenía depresión. Efectivamente, le diagnosticaron depresión. Hace un año pensó en volver a trabajar porque seguía deprimida y pensamos que era porque nuestros hijos se estaban haciendo mayores y buscaba algo que la mantuviera ocupada. 6 meses después, cambió de opinión. Dio un giro de 180° y cambió de opinión sobre incorporarse al trabajo. Coincidiendo con el periodo en que ella cambió de opinión sobre incorporarse al trabajo, me di cuenta de que nuestras relaciones sexuales empezaron a disminuir. Empezó a actuar de forma diferente. Hacía muchas más tareas en casa, cambiaba las sábanas a menudo, era menos interactiva. Visitaba mucho menos a sus amigos y familiares. Solo salía de casa para ir de compras o al gimnasio. Perdió unos 10 kilos. Su vestuario también cambió significativamente.
Empezó a llevar lencería y pantalones cortos. En varias ocasiones no llevaba ropa interior fuera de casa y especialmente cuando visitaba a los vecinos. Ahora entiendo lo que hacía. Ahora sé que estaba seduciendo al vecino y que fue entonces cuando empezó la aventura, pero entonces yo no tenía ni idea. Tras el incidente de la fontanería, no sabía cómo reaccionar y tomé nota mentalmente para no perderla de vista. Cuando empecé a sospechar que tramaba algo, fue cuando empecé a sospechar cosas que antes normalmente no sospecharía. Cuando nos mudamos a mi casa hace 5 años, era una casa nueva en una nueva subdivisión. Un año después, se mudó mi vecino. Llamemos al vecino Cody. Cody se mudó con su futura exmujer y sus 2 hijos, un chico de 19 años y una chica de 17. Cody tenía 42 años, era 7 años mayor que yo y compartíamos la misma afición. Así que nos llevamos bien. Salíamos todo el tiempo, y mi mujer y yo nos encariñamos con Cody y su futura exmujer y sus 2 hijos. Él tenía una mesa de billar y yo iba a su casa a fumar unos cigarros, beber algo y jugábamos juntos al billar. Unos 2 meses después de que Cody se mudara, pronto nos dimos cuenta de que su matrimonio tenía problemas. Su mujer quería el divorcio. Intentó reconciliarse, y resultó que su mujer ya tenía una aventura con alguien de su trabajo. Cody y su hijo e hija se lo tomaron muy mal porque sentían que su mujer les había abandonado. Mi mujer y yo hacíamos lo posible por estar a su lado. Sin que yo lo supiera, mi mujer fue demasiado lejos para animarles. Mi mujer empezó a cocinar más de lo que necesitábamos para poder compartirlo con Cody y sus 2 hijos. Su hijo también empezó a asistir al community college local, así que volvía y pasaba horas en mi casa dando clases particulares a mis hijos. Parecía un buen chico, así que nos hicimos muy amigos, casi como si hubieran perdido a su mujer y a su madre y me hubieran ganado a mi mujer y a nuestros 3 hijos. Después de que la mujer de Cody se fuera de su casa y se mudara con el otro hombre, fue entonces cuando mi mujer empezó a cambiar y yo me culpé por no sospechar nada porque era obvio en retrospectiva. Una vez planeábamos visitar la casa de Cody. Mi mujer fue a su casa con una falda más corta de lo habitual y me di cuenta de que no llevaba nada debajo. Cuando me di cuenta, quise decir algo al respecto y se me pasó. Cuando volvimos a casa, me acordé y le pregunté por qué y ella se mostró despectiva, diciendo que olvidaba que yo nunca olvidaría aquel día, porque su respuesta no me pareció correcta. No sospeché que pasara nada entre ella y Cody porque estuve con Cody todo el tiempo. También debo decir que fue idea de ella cocinar de vez en cuando algo extra para ellos. Pensé que se suponía que era algo temporal, pero mi mujer siguió haciéndolo hasta ese día. Otra razón por la que no sospeché nada fue porque Cody trabajaba al menos 12 horas todos los días y estaba fuera de casa al menos 15 horas al día. Se va a trabajar a la misma hora que yo y vuelve 2 horas después que yo. La única vez que nos vemos es por las tardes cuando estamos en el porche bebiendo y los sábados y domingos. Ahora volvamos al día en que el fontanero de condones obstruyó mi tubería de desagüe y mi mujer reaccionó de forma extraña. Recuerdo haber tenido un sueño unos días después, que mi mujer tenía una aventura. No recuerdo con quién tenía una aventura, pero cuando me desperté, lo único que recordaba era que tenía una aventura. En mi sueño, después de que naciera nuestro tercer hijo, se convirtió en ama de casa. Aunque tenía algún trabajillo en internet para ganar algo de dinero, yo era el principal sostén de la familia. Nunca me había preocupado de lo que hacía cuando estaba sola en casa y mis hijos en el colegio, pero todo cambió tras el incidente del condón y el sueño. Fue como si el universo llamara mi atención sobre algo. Mi mente no deja de repasar una lista de personas con las que podría estar teniendo una aventura. Quizá en su clase de yoga o de gimnasia. Antes no iba al gimnasio. Ahora va siempre. Pero no podía averiguar quién era su compañero sentimental. La seguí al gimnasio y no sospeché de nadie. Cody no tiene tiempo para ir al gimnasio ni para hacer otra cosa que no sea trabajar. A veces va al gimnasio con el hijo de 19 años y la hija de 16 años de Cody,
así que supuse que no tendría una aventura ni conocería a nadie cuando estuviera con ellos. Mi mentalidad en ese momento era que el condón lo había tirado en mi retrete, así que debía de estar invitando a esa persona a mi dormitorio. Pensar en eso me revolvía tanto el estómago que entonces intenté descartarlo. Debería haber instalado una cámara en mi dormitorio o en mi casa, pero no se me ocurrió hasta más tarde. 2 días después del incidente del preservativo, me di cuenta de que mi mujer y yo nos distanciábamos cada semana. Pasábamos una semana sin tener sexo y cuando yo intentaba iniciar, ella decía que estaba cansada. ¿Cansada de qué? De estar en casa todo el día. Entonces empezó a culparme de haber engordado demasiado. Quería que empezara a hacer ejercicio y me pusiera en forma para ser más atractivo. Se quejaba de que debía dejar de beber y empezar a hacer ejercicio. Me tomé su palabra en serio porque buscaba desesperadamente una solución para arreglar nuestra relación. Pensé que quizá la razón por la que nos estábamos distanciando era que ella hacía ejercicio y adelgazaba y yo iba en la dirección contraria. Cuando me miré en el espejo, sentí que tenía razón. Así que decidí dejar de beber y empezar a hacer ejercicios por la mañana, como flexiones y demás y algunos ejercicios caseros antes de ducharme para ir a trabajar por la mañana. Un día, después de levantarme temprano por la mañana, como de costumbre, hice flexiones junto a mi cama en lugar de la rutina normal de ir al dormitorio de invitados. Mientras hacía la flexión, noté algo parecido a un plástico brillante debajo de la cama. La habitación seguía a oscuras y la puerta estaba entreabierta, por lo que las luces brillaban a través del pasillo hacia el dormitorio. Cuando terminé de hacer la flexión, alargué la mano para coger lo que creía que era un envoltorio de basura debajo de la cama y poder tirarlo. Cuando lo cogí, resultó ser un envoltorio de preservativo. Fue entonces cuando me quedó claro lo que estaba pasando. Mi mujer está metiendo a otro hombre en mi dormitorio y teniendo sexo con él. Miró a mi mujer mientras seguía durmiendo. Fui al pasillo para ver mejor lo que era claramente un envoltorio de preservativo Troujan. Me enfadé porque entendía lo que eso significaba. Quería agarrarla y exigirle respuestas a cómo y por qué el fontanero había encontrado cientos de condones en mi desagüe y ahora el empaque de condones estaba debajo de mi cama. Estaba enfadado, castrado y asustado. Miedo de mi futuro. Miedo de lo que descubriría. Miedo de la mujer a la que he amado durante casi la mitad de mi vida. No tuve más remedio, pedí una cámara oculta y la instalé en mi dormitorio y en el salón. Instalé la cámara y la conecté a mi wifi para poder ver y grabar las imágenes en directo en mi teléfono móvil. Al día siguiente fui a trabajar y aparqué el coche en el aparcamiento del trabajo. Encendí la cámara solo para comprobarlo porque había estado pensando en ello y para mi sorpresa vi a mi mujer teniendo sexo con alguien en nuestra cama. No pasaron ni 40 minutos desde que salí de casa para que ella metiera a alguien en nuestra casa y empezaran a tener sexo en nuestra cama. Lo estaba viendo en mi teléfono. Las luces de la habitación seguían apagadas, pero puedo distinguir el movimiento del cuerpo y sé quién era. Era el hijo de 19 años de mi vecino. No podía creer lo que veían mis ojos. Puse inmediatamente la marcha atrás, con la esperanza de pillarles infraganti. Conduje de vuelta a casa. Cuando llegué a la calle, aparqué el coche en la calle para no hacer ruido al aparcar en la entrada, y abrí la puerta principal en silencio. Caminé lentamente hasta el dormitorio y los sorprendí a ambos durmiendo en nuestra cama. Había 2 preservativos sin usar en mi mesilla de noche y uno usado en la cama. Por eso últimamente hacía tantas coladas y tareas para limpiar las pruebas de su aventura mientras yo estaba en el trabajo. Su camisa y sus pantalones también estaban en el suelo. Tuve problemas de ira en el pasado y todo volvió y forzado. Me enfurecí y perdí el control. Inmediatamente le tiré de la cama y empecé a darle puñetazos en la cara. Mi mujer seguía gritando, intentando detenerme, suplicándome después de que le diera un puñetazo hasta que salí por la puerta principal. Me volví hacia mi mujer y le dije que recogiera sus cosas y se fuera antes de que yo volviera del trabajo. Como he dicho antes, tuve problemas de ira en el pasado y mi forma de afrontarlos es la evasión, porque la habría estrangulado si hubiera permanecido unos segundos en mi casa. Entré en mi coche y conduje hacia ninguna parte. Sabía que necesitaba poner distancia entre mi mujer caprichosa y yo. Mi teléfono empezó a estallar. Primero mi mujer,
luego mis compañeros de trabajo. No tenía ganas de hablar con nadie. Entonces aparqué el coche en algún sitio y me puse a llorar a moco tendido. Llamé a mi jefe y le dije que tenía una emergencia familiar. Luego llamé a Cody y le conté lo que había pasado. Se enfadó con su hijo y me pidió disculpas porque no tengo familia cerca. Llamé al padre de mi mujer porque yo era muy amigo de sus padres y les conté lo que había hecho mi mujer. A lo largo del día, mi mujer intentó ponerse en contacto conmigo, pero no contesté. Volví por la noche, cuando estaba tranquilo. Cody estaba en mi casa cuando llegué, mi mujer estaba en el sofá llorando y temblando. Sus padres volvieron antes y se llevaron a nuestros hijos. Cuando llegué a casa, aún llevaba puesta la ropa de trabajo con aspecto desaliñado. Cody no paraba de disculparse diciéndome que sabía exactamente cómo me sentía en ese momento. No culpo al hijo de Cody. No tenía una relación con él. Culpo a mi mujer. He estado llorando todo el día, así que no tenía fuerzas para hablar. Me cambié de ropa, me duché y me tomé un somnífero. Luego fui a la habitación de mis hijos y me dormí. Me conozco lo suficiente como para no actuar con lógica cuando estoy en una montaña rusa emocional. Al día siguiente me desperté con la mente despejada. Tenía un sentimiento abrumador de tristeza y vergüenza, como si una parte de mí hubiera muerto. No dije ni una palabra a mi mujer caprichosa. ¿Ella no había dormido nada la noche anterior? Seguía sentada en el salón y me conocía lo suficiente como para no hablarme. Cuando fui a trabajar aquel día, busqué un abogado especializado en divorcios. Sabía que un divorcio me costaría casi la mitad de mis bienes y pagaría una pensión alimenticia. Como mi futura exmujer llevaba más de 10 años en paro y la infidelidad no influye en el acuerdo de divorcio en mi estado, concerté una cita con un abogado de divorcios 2 días más tarde. Mi mujer se mudaría con sus padres hasta que buscara su acuerdo de convivencia. Como acordamos que era lo mejor, se mudó. En cuanto al hijo de Cody, lo echó de casa. Al menos eso me dijo. Pero sospecho que puede estar quedándose con su madre. Solo tengo 35 años y unos buenos ingresos. Unos meses antes, pensaba que mi familia era perfecta. Tenía 3 hijos preciosos, una mujer que me parecía leal y 2 propiedades de alquiler, un residente principal y planeaba construir riqueza y disfrutar con mis hijos y mi hermosa esposa. Ahora, tras el divorcio, la vida de mis hijos se verá alterada. Tengo que dividir mi patrimonio y acabar como Cody. Su excusa para el engaño es que sentía pena por el hijo de Cody y se hicieron íntimos y él le hacía cumplidos. Y así fue como empezó. Resultó que llevaba casi 7 meses teniendo una aventura con el hijo de Cody. Aún estamos ultimando los detalles del acuerdo de divorcio con nuestros abogados y, para colmo de males, yo también estoy pagando los abogados de ella. Supongo que si mi retrete no estuviera atascado, probablemente no me habría enterado de que mi mujer me había estado engañando y negándome el sexo porque se acostaba con el hijo de un vecino de 19 años.